En el video anterior desarrollé la noción de logos en Heráclito y dejé claro que en los 7 fragmentos donde lo menciona o alude, va a estar haciendo uso de una noción filosófica, introduciendo así una novedad. El filósofo utiliza una palabra que tiene un uso habitual, como es el término logos, y le va a dar un nuevo sentido, un nuevo giro, con lo cual ambas significaciones empiezan de alguna forma a coexistir en ese mismo momento. Esta coexistencia entre la significación de uso cotidiano del término logos como discurso sujetado a un sujeto de enunciación, y del logos en tanto discurso no sujetado a un sujeto de enunciación y por ende objetivo, empieza a tener en Heráclito un carácter que podríamos decir que es trascendente. Y en este sentido, el logos es el logos de la physis, el logos de la naturaleza, un logos metahumano, un logos que trasciende por ello al sujeto de enunciación. Esta idea última va a ser clave para poder comprender el uso que hace del término logos el mundo o la cosmovisión cristiana. El término logos en el cristianismo va a jugar también un carácter que podríamos denominar un carácter doble. Pero para poder comprender este uso debemos comprender el momento histórico que vive el cristianismo en el proceso de expansión en el primer siglo y que va a ir penetrando cada vez más en una mentalidad como la griega, en la cual hay muchas categorías de la religión hebrea, de la religión judía, que le son completamente ajenas. Este desafío se agrava cuando pensamos que para el año 60, más o menos unos 30 años después de la muerte de Jesús, había unos 100.000 griegos convertidos al cristianismo por cada judío que se convertía. Es decir, ya no es lógico seguir usando las categorías hebreas para anunciar el Evangelio. No tiene sentido. Con lo cual, se hacía cada vez más imperioso, urgente, encontrar puntos de contacto que puedan servir como puentes de sentido entre las creencias judías y las nociones o la cosmovisión griega. Básicamente, la pregunta clave en este periodo es cómo predicar el Evangelio de Jesús como Mesías si la idea de esperar un Mesías es completamente extraña y ajena para el mundo griego. O sea, básicamente es como tratar de explicarle los colores a un ciego. Es decir que, si un griego, y escucha bien lo que va a pasar, si un griego quiere convertirse al cristianismo, primero tenía que adoptar un conjunto de nociones judías, para luego comprender el mensaje de los apóstoles. Un chino bárbaro. Incluso en algunas iglesias y en algunas congregaciones, todavía se seguía practicando la circuncisión para aquellos que se querían convertir al cristianismo. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se arma un tremendo debate a este respecto. Hasta que hubo una persona, un mortal, que vivió también en Éfeso, no Heráclito, porque este es judío, pero estoy seguro que a Heráclito, mejor dicho, al libro de Heráclito lo conocía, que se dio cuenta que hay una categoría entre el pensamiento de los griegos y el pensamiento de los judíos que podía servir de puente. Ese punto de contacto, ese concepto de conexión, es el término palabra, el término logos. Hay 3 ideas en el concepto de palabra que un judío podía trenzar perfectamente y que de alguna forma va a contribuir a la noción y al uso que se va a hacer de esta palabra. La primera es que para la mentalidad judía la palabra era algo que tenía existencia independiente, era algo vivo. Por ejemplo, cuando alguien expresa el saludo shalom en la cosmovisión hebrea, no es solamente un simple saludo, sino que es un deseo de paz. Por eso, por ejemplo, las maldiciones y las bendiciones tienen tanta relevancia en la cosmovisión hebrea. Por ejemplo, Jacob dice el relato del Génesis que peleó con un ángel para que lo bendijera.
En los evangelios está el relato de un oficial del ejército cuya hijita estaba enferma, que le dice a Jesús: di tu palabra y mi hijita sanará. Notemos la vitalidad performativa que tiene la palabra. Segundo punto, la palabra en la cosmovisión hebrea tiene poder. Por ejemplo, el profeta Isaías deja constancia de esta idea cuando dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía o sin resultado, como dicen otras versiones, sino que hará todo lo que yo quiero, para lo cual la he enviado. El Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. El 33:6, por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Hay más ejemplos, pero sería redundar innecesariamente. Sería duplicar ejemplo tras ejemplo. Con estos ya me parece que queda claro el poder que tiene la palabra en la cosmovisión hebrea. Vamos al tercer punto de esta trenza de conceptos. Hay una idea que se abona muchísimo en el Antiguo Testamento o en la cosmovisión judía, que es la asociación que existe e inmediata entre el término palabra y el término sabiduría. Los judíos conocían muy bien lo que se denomina la literatura sapiencial. Entre ellos está, dentro del canon hebreo, el libro de Proverbios y Eclesiastés. Esta asociación la podemos ver en más de una ocasión en el libro de los Proverbios, específicamente la podemos notar en el capítulo 8, pero hay muchos otros pasajes, incluidos en libros, los deuterocanónicos, que son libros del segundo canon, como por ejemplo Eclesiástico, no confundir con Eclesiastés, o Sabiduría de Ben Sira. En estos libros vamos a encontrar esta asociación constante entre el término palabra y el término sabiduría. El capítulo 8 del libro de los Proverbios, si tenés una Biblia por ahí, viene bárbaro para poder comprenderlo. Si hacemos un repaso, en el término hebreo para palabra se entretejen las nociones de independencia del sujeto que enuncia, poder para afectar la realidad y, por último, la noción de sabiduría. Notemos cómo estas tres nociones son perfectamente compatibles con el término logos en griego. Logos no solo significa palabra, sino que también significa razón, y en este sentido se puede asociar perfectamente con la significación del término palabra en tanto sabiduría. Por otro lado, la concepción de palabra en tanto existencia independiente del hablante es perfectamente correlativa a la noción de Heráclito de la palabra como independiente del sujeto que le enuncia, y por ende es también una palabra que es trascendente. Y por último, la palabra en tanto poder para crear es perfectamente correlativa con la noción de un logos de la fiusis, es decir, un logos de la naturaleza. Ahora bien, el que logró notar esto, como dije anteriormente, estas correlaciones, fue uno de los apóstoles de Jesús, que fue uno de los más cercanos, se lo llama el apóstol o el discípulo amado, que es Juan, no confundir con Juan el Bautista. Es Juan. En la última cena de Da Vinci aparece justito al lado. Juan es más o menos para el año 100 después de Cristo, estaba residiendo a que no sabes dónde. Estaba viviendo en Éfeso, la misma ciudad de Heráclito. Por esto digo que puede ser que haya conocido el libro. Tanto Heráclito como Juan hicieron preeminencia a la noción de logos. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el apóstol va a empezar su libro diciendo: en el principio era el logos. En este versículo pone de manifiesto el carácter trascendente del logos. No por nada, en todo el Evangelio de Juan se hace tanta hincapié a lo que Jesús dice. En los otros evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, la preeminencia tiene que ver con lo que Jesús hace. Los milagros, sus viajes. Pero en el Evangelio de Juan, la preeminencia está en lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque se anuncia ya desde el primer versículo que lo que tiene privilegio en ese Evangelio tiene que ver con el logos, tiene que ver con la palabra.
Para Heráclito, él es el vocero del logos de la Fiusis, predica la palabra de la naturaleza. Juan es el vocero del logos de Dios, predica la palabra de Dios. Esta concepción del logos hace tan relevante su significación. Esta significación trascendente del logos es, o era mejor dicho, perfectamente congruente con la noción judía de la palabra. Gracias a este vehículo de conexión, el Evangelio de Juan es un evangelio escrito para el mundo griego. De la misma forma que Éfeso era un punto de conexión entre Oriente y Occidente, Juan desde Éfeso escribe un evangelio que será vital para poder comprender el evangelio en el mundo griego. Y para que el mundo griego, por sobre todas las cosas, tenga un punto de partida y así poder comprender esta nueva religión o esta nueva visión religiosa que va a tener, de alguna manera, una preeminencia importantísima en la cultura de Occidente. Espero que te haya gustado y nos vemos.